La imagen de la caverna, oscura y húmeda, es una de las más antiguas metáforas de la humanidad. Allí nacieron las primeras pinturas, los primeros relatos trazados con pigmentos sobre la roca. Allí resonaron los cantos rituales, el eco de los tambores y de las voces que se alzaban en la noche glacial. Y allí, también, surgió el deseo, la chispa misteriosa que empuja a los cuerpos a encontrarse, a rozarse, a multiplicarse. El despertar del deseo en las cavernas no es solo un asunto biológico, sino un acontecimiento espiritual, cultural y simbólico. En aquel umbral de la historia, hombres y mujeres no solo se descubrieron como seres capaces de engendrar vida, sino como criaturas deseantes, atravesadas por la fascinación, la curiosidad y la necesidad de vincularse con el otro. Juan, en el contexto de la penumbra, en la penumbra de las cavernas paleolíticas, la vida estaba marcada por el frío y la escasez. La supervivencia exigía ingenio, colaboración y resistencia. Pero el instinto reproductivo no se limitaba a un impulso ciego. Pronto comenzó a ser envuelto en rituales, signos y gestos que revelaban algo más profundo. El deseo no era solamente una necesidad animal, sino un descubrimiento progresivo del placer, del vínculo emocional y de la trascendencia. Las pinturas rupestres no se limitan a cazar bisontes o caballos. Entre las siluetas de animales majestuosos aparecen, de cuando en cuando, símbolos fálicos, triángulos que evocan el pubis femenino, escenas que sugieren fertilidad. Aquellos trazos, aún enigmáticos, nos hablan de un despertar en Tez, el momento en que la humanidad reconoció que el deseo era también un lenguaje, un poder y una fuerza organizadora de la vida social. El fuego, conquistado hace cientos de miles de años, transformó la existencia. Reunidos alrededor de las llamas, los primeros grupos humanos encontraron un espacio para la intimidad, la narración y la imaginación. Es allí donde el deseo encontró su equivalente en una chispa que prende, que ilumina, que calienta. El fuego protegía de las fieras, pero también habría un espacio para las miradas, las caricias, los gestos que no podían desplegarse en la caza o en la huida. Bajo su luz, los cuerpos adquirían una nueva dimensión. La piel brillaba, los ojos resplandecían, y las sombras dibujaban en la roca imágenes que excitaban tanto la mente como la carne. Así como el fuego unió a la comunidad, el deseo unió a las parejas, generando no solo descendencia, sino vínculos de complicidad. Toda cultura humana ha elaborado mitos de origen. En las cavernas, esos mitos quizás se representaban con huesos pintados, con estatuillas de fertilidad, con danzas nocturnas. El despertar del deseo no podía separarse de la necesidad de garantizar la continuidad del clan. Pero la fecundidad no se reducía a la procreación. Era también abundancia de caza, de frutos, de agua. Las célebres Venus paleolíticas, figuras de piedra o marfil con vientres prominentes y senos generosos, no solo exaltaban la maternidad, sino el poder erótico de lo femenino. La exageración de las formas corporales habla de una conciencia clara. El deseo estaba ligado a la supervivencia, pero también a lo sagrado. El cuerpo que atraía era el mismo que nutría, que mantenía viva la cadena de la existencia. El deseo no es abstracto, se despierta en los sentidos, en las cavernas, donde la oscuridad era casi total. El tacto y el oído jugaban un papel primordial. La cercanía del cuerpo del otro se percibía en el roce de las pieles curtidas, en el calor que se compartía durante las noches heladas. El sonido de la respiración, los susurros, el latido acompasado del corazón, se convertían en estímulos eróticos. El olfato, agudo y directo, transmitía mensajes invisibles en feromonas, sudor, aromas de tierra y humo. La sexualidad primitiva estaba impregnada de naturaleza. Los cuerpos no estaban cubiertos de perfumes, sino de los olores del mundo salvaje, y ese entorno intensificaba la experiencia. El deseo despertaba como un instinto, pero pronto se transformaba en un juego de símbolos, en un lenguaje compartido. En muchas comunidades cazadoras-recolectoras contemporáneas encontramos rituales de iniciación sexual. Es probable que algo similar ocurriera en la prehistoria. El paso de la niñez a la adultez
no era solo biológico, sino social. Los ritos vinculaban el despertar del deseo con la pertenencia al grupo. La danza, el tambor, la pintura corporal, los tatuajes primitivos y las cicatrices eran formas de marcar el cuerpo y de preparar la mente para una nueva etapa. El encuentro sexual no era meramente casual, podía estar enmarcado en celebraciones, en ritos de luna llena, en ceremonias de fecundidad. Pero el deseo también traía conflictos. No todos los impulsos podían satisfacerse libremente, la competencia por las parejas, los celos, las tensiones entre la cooperación y la rivalidad formaban parte de la vida social. El despertar del deseo implicó aprender a negociar, a establecer normas, a contener los impulsos. En este sentido, el deseo no solo fue motor de placer y vida, sino también de organización social. Los clanes debieron crear reglas, tabúes y alianzas para canalizarlo. El incesto, por ejemplo, se volvió un límite fundamental. La prohibición de unirse con los más cercanos permitió tejer redes más amplias, unir clanes distintos y fortalecer la cooperación. Las cavernas guardan la memoria del deseo en sus paredes pintadas. Animales en movimiento, símbolos geométricos, trazos rojos y negros parecen latir con una energía vital que trasciende los milenios. Algunos investigadores han sugerido que ciertas pinturas podrían representar experiencias visionarias, estados alterados de conciencia inducidos por danzas, ayunos o consumo de plantas. En ese estado, el deseo humano se expandía. No se trataba solo de la unión de los cuerpos, sino de una fusión con el cosmos, con las fuerzas invisibles de la naturaleza. El surgimiento del lenguaje articulado también transformó el deseo. Las palabras, los cantos y las narraciones permitieron seducir, persuadir, evocar. El murmullo junto al oído, el canto ritual, la invocación mágica añadieron nuevas dimensiones al encuentro erótico. El deseo dejó de ser solo mirada o contacto físico. Se convirtió en relato, en promesa, en poesía balbuceante. 9. El legado hasta hoy, aunque las cavernas quedaron atrás, seguimos llevando dentro su resonancia. El despertar del deseo allí, en los albores de la humanidad, marcó un rumbo que aún seguimos recorriendo. Cada vez que alguien enciende una vela en la oscuridad, cada vez que una pareja se abraza para compartir calor, cada vez que el cuerpo es celebrado como fuente de vida y de placer, resuenan aquellos primeros gestos. El deseo nos hizo humanos, nos obligó a inventar símbolos, a crear normas, a elaborar mitos. No fue simplemente un impulso animal, sino un fuego que encendió el arte, la religión, la filosofía. El eco de las cavernas vive en nosotros, en nuestras pasiones, en nuestros amores, en nuestra inagotable capacidad de desear